Voy a intentar hacerlo lo más raw que pueda, porque ya sabes que me pasa una cosa, que me gusta tenerlo todo bien apuntadito y tal, porque a mí las ideas como que se me pelean por salirme de la boca y soy luego un maldito caos, no te quiero volver loco. No pasa nada. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, estamos haciendo una cosa que no sé si se ha hecho alguna vez más, que es estar aquí en plena calle haciendo un podcast. Vamos a empezar con una imagen. Te voy a llevar a 2022 a la ciudad alemana de Kassel, donde se celebra el festival de arte con más repercusión del mundo, la Documenta. Allí, en 2022, Taring Padi, un grupo de artistas indonesios, expone un mural llamado People's Justice, la justicia del pueblo. Ese mural a los pocos días es censurado por un supuesto contenido antisemita. Exponía, si no recuerdo mal, a varias figuras con aspecto de cerdos, con brazaletes de las SS, pero con la imagen de la bandera de Israel. Uh-huh. ¿A ti qué te sugiere esta imagen? La verdad es que a mí me pareció una imagen muy reveladora, una que tengo bastante grabada, porque para mí creo que se reveló algo muy claro con respecto a cómo funcionan ese tipo de festivales, ¿no? Como Documenta, en tanto que estamos como en un momento en el que, precisamente porque se están abriendo nuevos mercados internacionales que están revalorizando, ¿no?, las formas del arte llamado surglobal, es interesante, ¿no?, el contraste de cómo de repente determinados museos con todo un pasado imperialista, una acumulación de obras que fueron fundacionales para la construcción de los mismos como proyecto civilizatorio, ahora, ¿no?, intentan decolonizarse, presentarse con determinadas dinámicas decoloniales liberales, y sin embargo cuando llega el momento de la verdad y lo que es preciso, ¿no?, sería un posicionamiento político claro, si es que es posible, por parte de organizaciones que están íntimamente vinculadas con la especulación financiera a través de invertir en el arte, ¿no?, pues cuando hacía falta ese posicionamiento, evidentemente se posicionaron de dónde están los intereses del capital, ¿no?, que es precisamente el Estado ilegítimo de Israel. Es curioso, además, Alemania, una vez más, posicionándose en el lado malo de la historia, ¿no? Sí, la verdad es que se les da muy bien. Tienen un talento particular para posicionarse mal. Desde luego. Bueno, como siempre, soy David Oritz, esto es Obra Maestra, y hoy estamos aquí con Rishi Galiano, actor y militante, que hace La rabia es nuestra, aquí cerquita de donde estamos ahora mismo. Sí, en el Teatro del Barrio. Una obra también que vincula bastante con lo que vamos a hablar hoy, ¿no?, con la idea de construir hegemonía de determinada conciencia social, ¿no?, y donde el peso de la obra es efectivamente un discurso sobre la rabia, ¿no?, el derecho, la legitimidad de la rabia como una emoción que nos mueve a organizarnos políticamente en un presente en crisis. Sí, la verdad es que tengo ganas de que hablemos un poco también de eso. Vamos a empezar un poco por tu experiencia como actor, también vinculado al teatro, y que nos cuentes un poco de tu percepción del teatro como un vehículo de expresión ideológica. Bueno, o sea, el punto de partida está siempre, ¿no?, o al menos yo lo he ido describiendo así, conforme también he ido creciendo, ¿no?, todo vuelve un poco siempre a lo mismo, ¿no?, que es el arte, ¿no? Y es como, bueno, el arte, a mí me gusta definirlo en inspiración con diferentes corrientes marxistas y de materialismo histórico, ¿no?, como esta tecnología, ¿no?, de reproducción ideológica a través de la representación, ¿no? Es decir, estamos reproduciendo las condiciones que nos determinan, las redeterminamos, como diría Ray Brasier, a través de la representación, ¿no? Claro, el teatro, dentro de todas las distintas formas, ¿no?, de reproducción ideológica, tiene un papel particular, ¿no?, porque juega con la presencialidad. Y eso es un tema interesante, ¿no? Es decir, el público entra a un espacio en el cual de repente logra evadirse de la realidad a través del oscuro, ¿no?, para la representación de un mundo que parece vívido, ¿no?, pero en el cual existe una lucha política por cómo se está representando el mundo. Esto era algo que al principio como actor yo no reflexionaba tanto sobre ello, porque creo que dentro también de las propias artes escénicas existe una falta de discurso concreto materialista de qué se supone que está haciendo el teatro, ¿no? Y sin embargo,
Lo que sí que existe es mucha morralla de mistificarlo, de un arte, ¿no?, especialmente mítico, con estos orígenes grecolatinos, ¿no?, y demás, pero en realidad esta es una herramienta ideológica importante. Y por tanto también, evidentemente, si existe una forma en la cual este método, ¿no?, de generar productos artísticos, pues puede ser alienante, puede ser reaccionario, también tiene un potencial político revolucionario, ¿no? Hay algo muy poderoso, y nosotros lo comprobamos cada noche en el Teatro del Barrio, también por cómo es nuestra obra, ¿no?, en tener en un mismo espacio a diferentes personas, ¿no?, en la cual estableces un diálogo ideológico, ¿no?, a través de la obra, y en el cual también al final cabe también espacio para, en nuestro caso, la expresión del propio público, ¿no? Eso es otro proyecto muy distinto, mucho más similar, por ejemplo, ¿no?, el que nos proponía Bertolt Brecht, ¿no?, de romper la ilusión burguesa para precisamente, ¿no?, revelar el discurso y responder, ¿no?, a través del teatro a las necesidades concretas de la clase trabajadora, ¿no? Además es curioso, al final vemos que cada disciplina artística, incluyo a artes escénicas, artes plásticas, todo tipo de formas de expresión, con el paso de los modos de producción, con el paso del tiempo, de las eras, etcétera, acaban yendo unas en detrimento de otras. Y, por ejemplo, hablabas de esos orígenes grecolatinos del arte y, curiosamente, del teatro. Y, curiosamente, el teatro era una de las artes mayores en ese momento, hasta que hay un momento puntual de la historia en el que todo eso cae, en detrimento de otras artes. Y por ejemplo, tenemos un momento de inicios o iniciático del capitalismo en el que hay otro tipo de formas de expresión, como la pintura o la escultura, que empiezan a ascender por la ligazón que tienen con la burguesía y con las asociaciones para la legitimación de los estamentos que están en ese momento del poder en la sociedad, para luego, en este momento actual, convertirse en una especie de símbolo de exclusividad, ¿no? De una cosa para minorías frente a otra forma de expresión oral, como es el cine, que parece estar hecha para las grandes masas. Sí, este es un tema que a mí me interesa mucho. De hecho, este fue el asunto de un ensayo que escribí hace bastante tiempo, en el que, polémicamente proponía la abolición del teatro, ¿no? Desde un punto de vista, evidentemente, dialéctico, ¿no?, es decir, la superación. Pero bueno, lo que planteas es muy interesante, ¿no?, porque el teatro en realidad es un fenómeno eminentemente burgués. Este era el punto de partida de mi ensayo, es decir, la conexión que proponen los autores del Renacimiento, cuando aparece ese presunto renacimiento del teatro, ¿no?, se dista completamente, ¿no?, de cuáles eran las prácticas del teatro grecolatino. Un teatro de masas, un teatro civil, cívico, en el que existía también incluso una voluntad política compleja. Es decir, Aristófanes era un ser profundamente conservador y, sin embargo, no había una función de representar de manera jocosa, irónica, a las distintas figuras políticas, ¿no?, para vertebrar de alguna manera pues las reflexiones, ¿no?, de la polis, ¿no? Y en cambio el teatro aparece eminentemente vinculado a las crecientes ciudades donde se está desarrollando la burguesía, y si te fijas, en la mayoría del teatro del siglo de oro está hablando siempre principalmente de conflictos urbanos, de conflictos héroes en los que se identifica o se ve a sí misma lo que va a ser una clase creciente, como puede ser la pequeña nobleza, ¿no?, y demás, que luego se convertirá en muchas ocasiones en la burguesía, y donde siempre aparece el campo, ¿no?, desde un punto de vista absolutamente idealizado, como completamente distante, ¿no?, de lo que sería, por ejemplo, ¿no?, pues en el modo de producción feudal, otras representaciones, ¿no?, que sí que están mucho más vinculadas a los procesos de explotación ahí, ¿no? Desde luego. Has mencionado antes a Bertolt Brecht y me comentabas que habías hecho un curso taller en Traficantes de Sueños junto con Manu Romero. Cuéntanos un poco. Pues bueno, la verdad es que fue una invitación estupenda, porque Manu decidió coger de aquí y de allá un montón de gente que llevamos tiempo reflexionando sobre Bertolt Brecht. Y bueno, yo tuve el placer de poder abrir el curso, ¿no?
para hablar de un autor que realmente atraviesa completamente un autor. O sea, es que es un director, es un pensador del arte. O sea, los textos teóricos de Bertolt Brecht son increíbles. Y sobre todo desde un punto de vista concreto, ¿no? De no hablar tanto de las obras de Bertolt Brecht como iban a hacer otras de mis compañeras, sino precisamente poner un poco el acento en cuáles eran las contribuciones a la comprensión del arte que plantea Bertolt Brecht, ¿no? Y Brecht lo que plantea es romper esta idea, ¿no? De un artista autónomo que crea su obra fuera de las circunstancias sociales, frente a un artista comprometido, un artista vinculado orgánicamente a los espacios en los que se está desarrollando, ¿no? la clase trabajadora en un periodo histórico concreto, y más adelante también, ¿no? A esas masas que pertenecen a un Estado socialista. Y lo que tiene que hacer ese artista para él, ¿no? Es tener esta capacidad de estar imbuido constantemente en esas luchas para aportar, ¿no? Desde ahí una síntesis de los debates que se están llevando a cabo, las preocupaciones del momento, ¿no? Que luego den un turno de réplica al público. Entonces propone también, no solamente para mí, y esto es lo más interesante, una forma de arte o un arte muy virtuoso, sino que también está proponiendo una senda, una línea muy distinta, ¿no? A la que ha llevado a cabo la mayoría del arte durante un largo tiempo, incluso el arte social, ¿no? Que muchas veces no tiene un propósito orgánico, político, sino que lo que hace es retratar, ¿no? De alguna manera, una radiografía de la sociedad en un momento determinado, ¿no? Que es una diferencia que planteaba muy interesantemente César de Vicente entre el arte político y el arte social. Sí, además muy interesante lo que planteas, porque desde la posición del teórico del arte, del historiador del arte, se tiende a ver a los artistas un poco como atalayas aisladas unas de otras, aisladas de su momento. Ya lo decía, de hecho, Walter Benjamin en la obra de arte y la época de la reproductibilidad técnica, que el arte está imbuido de su aura, que es eso que no se puede reproducir, que es un poco el fruto de sus circunstancias. Absolutamente. En un momento en el que estaba viviendo Bertolt Brecht, no era viable que pudiera concebir el arte de ninguna otra manera. Total. O sobre todo porque no podía hacerlo de otra manera una persona que era un militante, ¿no? Es decir, que era, a diferencia de otros artistas sobre los que se puede lucurar sobre sus convicciones políticas, Brecht se consideraba a sí mismo un militante de un movimiento, ¿no? Y por tanto, su obra tenía que responder a las necesidades de esa militancia. Eso es algo verdaderamente inspirador, ¿no? Y que luego pues ha tenido una gran importancia en los espacios políticos. Sí, desde luego, además pertenece a toda esa generación también de intelectuales que huyeron de Europa en el momento de la Segunda Guerra Mundial y del auge del nazismo, que fueron acogidos en unos Estados Unidos que se estaba erigiendo también como una especie de... Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un saludo al compañero. Decíamos que Estados Unidos se erige en ese momento como... Sí, como una especie de meca en la cual... ¿no? Un incisillo, yo creo que esto lo voy a dejar. Sí, me ha encantado. Sí. Vale, sí, se erige como una especie de meca de la libertad. Sí. Y es una cosa que es interesada porque se enfrenta en bloque a la oposición de la Unión Soviética como justo aparentemente lo contrario, desde el discurso de esas sociedades, como una cosa cerrada, como una cosa limitada, encorsetada. Curiosamente, unos pocos años después aparece una figura política que se dedica a hacer una persecución salvaje a todo el pensamiento disidente en Estados Unidos, a la aparición de listas negras, disidentes, inmigraciones. Es una contradicción súper fuerte. Uh-huh. Algo que a mí me resulta muy interesante de esto que traes, ¿no? De cómo Estados Unidos se erige como una meca, es que esta idea luego también no se contrapone con una visión de que los debates artísticos en la Unión Soviética no existían, ¿no? Es decir, una visión como ingenua, monolítica, que viene de estos marcos del autoritarismo, que lo que hacen es contraponer de manera muy vulgar, ¿no? Los procesos dentro de los estados socialistas con el nazismo, ¿no? Donde parece que no hubo un debate, ¿no? Y esto Violeta Garrido ha hablado estupendamente de ello, el decir, no, o sea, el debate del realismo socialista es un debate complejo que habla de artistas que forman parte de organizaciones en las cuales se está intentando pensar cuáles deben ser las líneas principales, ¿no? Para la producción artística de un nuevo estado, de un nuevo, ¿no? Organismo
inédito, nunca antes sucedido, y sin embargo se nos contrapone con una idea de libertad, ¿no? La libertad exactamente para quién en Estados Unidos, ¿no? En un espacio en el que, por ejemplo, ¿no? La inmensa mayoría de personas de clase trabajadora no tienen acceso a la capacidad de producir una obra, mientras que en la Unión Soviética existía un entramado de una red de recursos públicos para que las personas que quisieran empezar a llevar una carrera artística, no solamente, es decir, había recursos públicos para el arte amateur, sino que querían dar el salto desde el arte amateur al arte profesional, pudieran hacerlo, ¿no? Entonces la imagen que se nos ha vendido desde los Estados Unidos de libertad, mientras también se financiaba además un arte anticomunista, pero vamos, a expuertas desde los diferentes intereses financieros en el contexto de la Guerra Fría, pues de repente parece, ¿no?, la meca de la libertad. Y bueno, pues al final Bertolt Brecht acabó abandonando Estados Unidos, ¿no? Claro. Y tantos otros. Sí. De hecho, esto nos lleva un poco al tema central de hoy, que es la hegemonía cultural. ¿Qué es? ¿Qué es la hegemonía cultural? Bueno, es que es un término ya muy manoseado, la hegemonía cultural, y recomiendo muchísimo el libro reciente de Manu Romero, que ha hecho un trabajo estupendo, ¿no? De una exégesis de Gramsci, la hegemonía, desde un punto de vista de un Gramsci militante, ¿no? No solamente de un productor de teoría, pero bueno, es decir, para mí un punto de partida normalmente interesante cuando estamos hablando de hegemonía cultural es recordar una cosa, ¿no? Sobre lo que muchas veces se ha llamado sí que vamos a retomarla. Sí, yo creo que aquí va a haber corte. Sí, pues volvemos a qué es la hegemonía. Bueno, vale. Como un punto de partida para mí interesante, ¿no? Con el que comenzar a pensar en la hegemonía cultural. Y en este sentido recomiendo muchísimo el último texto de Manu Romero, donde ha hecho una exégesis fantástica de Gramsci, además desde la reivindicación de ese Gramsci militante, ¿no? Para mí, un punto interesante sería empezar por otro concepto que también está muy manoseado en los espacios marxistas, ¿no? Que es el de falsa conciencia, ¿no? Normalmente pensamos en la falsa conciencia, ¿no?, de la clase trabajadora, o mucha gente lo ha planteado como un estado de ignorancia, donde la clase trabajadora desconoce, ¿no?, cuál es el modo de producción capitalista y entonces ha de ser alumbrado, ¿no?, iluminado en este proceso. Pero esto realmente no representa exactamente la condición en la que se encuentra la clase trabajadora, ¿no? La clase trabajadora sí conoce sus condiciones. Hablas con muchas personas echan pestes, ¿no?, de sus jefes, echan pestes de sus trabajos, es decir, sí conocen la clase. La clave está en cómo la conocen, ¿no? Es decir, la conocen de una forma fragmentada, la conocen de una forma, por así ponernos un poco finolis, reificada, ¿no?, en la que parece insuperable, ¿no? Es decir, y todo este conocimiento proviene de un aparato, proviene de toda una infraestructura ideológica y material que hace imposible imaginar, ¿no?, un futuro superador del capitalismo. Es decir, el modo de producción capitalista tiene una hegemonía, ¿no?, cultural sobre cómo los sujetos se comprenden a sí mismos, sobre cómo articulan su vida, cuáles son esos horizontes, y por tanto existe una necesidad, ¿no?, también de una contrahegemonía. Es decir, los momentos de lucha y de organización política lo que hacen es alterar el conocimiento, ¿no?, que ya existe, que ya dispone la clase trabajadora, para producir un contraconocimiento de sí para superar este sistema. Y entonces esa es la contrahegemonía, es una contrahegemonía que se articula desde múltiples infraestructuras, y por supuesto una de ellas, entre otras tantas, es efectivamente el trabajo que se puede hacer desde las artes, ¿no?, para alterar, para romper, ¿no?, la visión que tenemos de nosotras mismas y del modo de producción en el que estamos contenidas. Mira, me llama la atención una de las cosas que has dicho, porque efectivamente el descontento con el sistema en el que vivimos es algo generalizado en la sociedad. Es una cosa que es prácticamente innegable, y es muy difícil encontrar una persona, casi independientemente de cualquier estrato dentro de lo que es la amplia masa que compone el proletariado, que esté contenta con cómo vive y con el estilo de vida que lleva.
pero no termina de eclosionar, y es más, surgen movimientos que son totalmente curiosos, como las teorías conspirativas y todo ese tipo de cosas que son en realidad súper infantiles. No puedo aceptar la realidad de lo que vivo, pero en lugar de buscarle una explicación racional a lo que está pasando, prefiero, yo qué sé, ir a cualquier otro puerto, ¿no? Sí, a mí es un tema que me interesa mucho, esto de el pensamiento conspiracionista. Utilizo para ello otro palabra poco finolis, pero que es el concepto de sublimación represiva que utiliza Marcuse, que me parece muy productivo para este tipo de cosas, ¿no? Es este momento de sublimar donde parece que las cosas van a eclosionar, ¿no? Pero al final ese momento de eclosión al final se vuelve reproductivo para el propio sistema, ¿no? Es represivo para el propio sistema, alimenta su propia continuidad, ¿no? Y en el pensamiento conspiracionista ocurre exactamente esto, ¿no? Es decir, muchas veces el punto de partida, si hay una reacción real a diferentes aparatos del capitalismo, es decir, existe una pequeña, ¿no?, reacción real, y sin embargo las respuestas que se ofrecen son como completamente alejadas de lo que sería una comprensión sistémica, sino que a menudo se va moviendo hacia una serie de chivos expiatorios donde entonces estas tensiones con el sistema que podían ser conducidas por otro camino acaban tomando formas abigarradas, acaban siendo completamente contraproducentes para algunos de los sujetos que la habitan, ¿no? Por ejemplo, algo interesante sobre todas las conspiraciones y toda la tensión con la vacuna del COVID está en que mucha gente, por ejemplo, se extrañó, ¿no?, con que la vacuna del COVID hubiera salido tan rápido, ¿no? Y esto llevó a un montón de pensamientos conspirativos, cuando para mí lo más interesante fue el decir: aquí se representa perfectamente que estamos en un modo de producción ya globalizado en el cual sí que existe la capacidad de una coordinación para poder sacar diferentes productos adelante en unas velocidades nunca antes exploradas, o para mucha gente, ¿no?, que resulta novedosa. Pues esto pasa constantemente, y esto tiene una vinculación también interesante con el arte, porque el arte muchas veces también funciona como una forma de sublimación represiva, donde parece que se están expresando determinadas cosas, pero cuando tú pones una mirada de fondo, dices, bueno, esto en realidad sigue siendo muy reproductivo de la clase, o sigue siendo muy reproductivo, ¿no?, de este modo de producción, pero nos lo han vendido como revolucionario, ¿no? ¿Sabes qué es lo más raro que yo leí de teorías conspirativas? Y que curiosamente lo leí en una manifestación del 1 de mayo, en uno de los panfletos que se repartían en la manifestación, una de las organizaciones. Curioso. Pues fue que acababa de empezar el conflicto entre Rusia y Ucrania, y se decía en ese panfleto que las tropas rusas habían encontrado laboratorios en los que había prueba de la creación de aves digitalizadas que lanzaban a las ciudades cápsulas con la enfermedad. Qué despropósito, por Dios. La verdad es que estuvo muy curioso. O sea, que es muy creativa. Esta me interesa por intrincada, ¿eh? O sea, felicidades. Sí, la verdad es que sí. Había ahí un salto de fe muy interesante. Total. Vale, vamos a dejarnos de conspiraciones. Mira, un ave digitalizado, fuera. Y vamos a aterrizar un poco el concepto de hegemonía cultural en el campo del arte. Uh-huh. Bueno, podemos pensarlo de la siguiente manera, ¿no? Es como, definitivamente entre múltiples sociedades ha existido, ¿no?, pues la necesidad de lo que llamaba antes, ¿no?, de una reproducción ideológica a través de la representación, y en esas distintas sociedades siempre ha existido lo que yo llamo el marco artístico, ¿no? Es decir, existen determinadas instituciones, ¿no?, que tienen la capacidad de colocar todo aquello que tengan a su disposición, ¿no?, en un espacio donde van a ser consideradas arte, y en esa consideración de arte se produce una transformación cualitativa, ¿no?, del impacto que presuntamente va a tener a escala social, ¿no? Entonces existe un entramado muy significativo de instituciones que va mucho más allá de simplemente, por ejemplo, los museos, ¿no? Podemos pensar como instituciones Hollywood, ¿no? Es decir, una industria completamente metida hasta de anabolizantes, ¿no? Que tiene una capacidad, por ejemplo, de impacto a escala internacional sobre cómo las sociedades se interpretan a sí mismas, interpretan la normalidad, ¿no? Por ejemplo, existen toda una serie de instituciones que, a través de poner, ¿no?, en circulación diferentes productos artísticos,
están intentando, ¿no?, construir una perspectiva determinada de lo posible y también del presente, ¿no?, de cómo son las relaciones sociales. Algo que a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, de Hollywood, ¿no?, de una cierta hegemonía que intenta construir Hollywood de la clase media, es que cuando retratan a la clase trabajadora, siempre la clase trabajadora tiene unos pisos enormes. En plan, es increíble. Tú abres Netflix y la gente vive, la gente presuntamente normal, lleva unas vidas, ¿no?, como completamente absurdas, ¿no? Claro, pues esto genera viene a generar una imagen de, por ejemplo, de abundancia del capitalismo, viene a generar en el público que ve eso un cuestionamiento de sí mismo y de su posición que puede llevarle a lógicas individualistas, ¿no? Es decir, estamos constantemente interactuando con toda una serie de productos culturales que vienen a contarnos algo y que se posicionan de alguna determinada manera con el presente y el futuro posible. Es más, es un discurso que puede hasta cambiar de una década a otra. Teníamos, por ejemplo, en los 80 una representación de la Unión Soviética en una de las películas de Rocky, en la que aparecía Rocky entrenando un poco en la naturaleza, un poco volviendo a las raíces, mientras Iván Drago, en el malvado bloque socialista, estaba a tope de tecnología en espacios de última generación. A día de hoy, ese discurso que se nos pretende vender es totalmente opuesto, ¿no? De que la Unión Soviética era un lugar súper atrasado y súper desfasado con respecto a la súper hipertrofiada América. Total, sí, absolutamente, ¿no? Esto es muy interesante. Y luego, por ejemplo, también hay que tener en cuenta, ¿no?, también qué contrarrativas se pueden convertir en hegemónicas, que esto es algo también importante, ¿no? Es decir, cuando de repente se trata de hacer una cierta crítica al capitalismo, ¿qué tipo de críticas, por ejemplo, al capitalismo podemos ver más representadas, ¿no? Pues aquellas que están muchas veces vinculadas con la evasión. Una evasión, una emancipación unilateral, ¿no?, de las relaciones sociales en las que vivimos, con personajes que forman comunas ahí completamente aleatorias por no sé dónde, héroes que de repente deciden marcharse por completo. Pienso, fíjate, en un producto cultural nada sofisticado, ¿no?, pero como esta película, no recuerdo, creo que es Julia Roberts, ¿no?, que de repente decide dejarlo todo y se marcha a Italia, ¿no?, y entonces Italia de repente en esta película casi parece como una representación de la superación, del trabajo, del hastío de los Estados Unidos, una imagen completamente irreal, ¿no? Y además que eso que nos llama a una emancipación individual del sistema, ¿no?, que lo que tenemos que hacer es evadirnos de él, no trascenderlo para entrar, ¿no?, como en estos nuevos estilos de vida, ¿no?, que vienen a sustituir lo que sería la lucha de clases, ¿no?, por ejemplo. Bajo el sol de la Toscana, ¿no? Bajo el sol de la Toscana, efectivamente, que es que sale, está constantemente en la tele. Sí, además la Toscana, que es Castilla y León, pero envuelta en un aura mística, ¿no? Exacto. De repente. Yo pasé muchos septiembres en la Toscana, pero vendimiando. Claro, es que es muy diferente. Esto no te lo representan, ¿no? Desde luego. El vino se hace solo. Sí. Pero sí, es un patrón común en la sociedad. Al final el arte tiene un poco ese objetivo, esa adhesión a las élites. Sí, tenemos también en el siglo XVI a Miguel Ángel haciendo una obra megalómana en el techo de la Capilla Sixtina. Para mayor gloria del Papa Sixto. Tenemos a los grandes maestros decorando los palacios de la nobleza que ha comprado títulos que no era nobleza, era la capa más alta de la burguesía, eran banqueros, eran terratenientes, poseedores de ganado, que habían hecho fortuna y habían empezado a comprar títulos para escalar al estamento superior. Claro, pues poder acceder a través del derecho, ¿no?, a determinadas privilegios sociales, ¿no?, que le quedaban vedados a pesar de tener ese poder económico. Efectivamente. Sí. Y eso me lleva también un poco a que cualquier esfuerzo de parte del arte, por lo menos de forma lateral, de hacer un discurso contrahegemónico, acaba a la larga, parece, siendo cooptado por los espacios centrales, ¿no? ¿Qué podemos comentar de la cooptación de la obra por parte del mercado a día de hoy? Es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado porque, en primer lugar, hay que entender, ¿no?, las condiciones de producción, es decir, las obras que ya nacen en determinados circuitos
son un poco un aborto, ¿no? Es decir, son obras que ya no son capaces de realizar lo que presuntamente van a realizar políticamente, ¿no? Es decir, si yo hago una obra profundamente antiimperialista para presentarla dentro de una galería de arte de cualquier espacio urbano habitual, siendo las galerías un punto de conexión entre coleccionistas privados y obra, esa obra ya no puede ejecutar lo que presuntamente está haciendo en el término del discurso, incluso tiene un discurso muy bueno, ¿no? Por ejemplo, pienso en un artista que me encanta, me parece un artista absolutamente brillante, que es Cameron Rowland, un artista que es un artista conceptual, pero es un artista que articula exposiciones que tienen siempre como objetivo revelar los mecanismos y además como el sustrato que ha quedado, ¿no?, de la esclavitud, ¿no? Realmente representa brillantemente la esclavitud como parte de la acumulación primitiva. Hostia, el tío es genial, pero la realidad es que donde se expone su obra hay una desligación total entre el mensaje increíble, ¿sabes?, y los lugares de los que está participando. Entonces, cuando pensamos en cooptación, a veces pensamos como que la obra está fuera de esas condiciones de producción y luego es tomada, cuando muchas veces ya nace ahí y nace, ¿no?, en medio de esas contradicciones. Pero también hemos visto cosas contrarias, es decir, también hemos visto casos de cooptación claros. El caso más popero del mundo es el caso de Banksy, ¿no? Es decir, artista que va creando una serie de obras críticas que se van popularizando, que además se popularizan a través muchas veces del desarrollo cada vez mayor, ¿no?, de las redes sociales, que permiten, ¿no?, determinada visibilidad, acaba intentando vendernos como un gesto profundamente radical y contracultural destrozar una de las obras en una subasta, cuando el destrozo hace que la obra valga mucho más de lo que ya valía, ¿no? Es decir, y nos presenta pues a un artista absolutamente cooptado que ya forma parte del día a día, ¿no? Y perdón, pero también otro ejemplo que me parece brillante porque me resultó estremecedor, ¿no?, cuando yo estoy viviendo en Reino Unido, que es como Guerrilla Girls, ¿no?, que era un grupo feminista que lo que se dedicaba era a crear una serie de aparatos artísticos muy interesantes, porque de repente su arte consistía en hacer pegatinas, hacer una serie de cosas, ¿no?, que le ayudaran a intervenir contra los museos y denunciar el carácter, ¿no?, patriarcal, por así decirlo, de los museos, de la museística. Ahora forma parte de la exposición permanente de la TEI, forma parte de la exposición permanente del Museo Reina Sofía, forma parte de la colección permanente del MoMA, que es donde estaban ejerciendo contra quienes estaban ejerciendo su crítica. Y no solamente forma parte de la exposición permanente, forma parte del merchandising. Sí, puedes acudir a un montón de museos distintos ahora de Occidente a comprarte, ¿no?, una postal con este mensaje clásico de Guerrilla Girls de para ser artista, que tienen que hacer las mujeres para entrar en el museo, pues tienen que estar desnudas, ¿no? Es decir, es una absoluta cooptación, y en este caso mediada por los propios intereses de las artistas, ¿no? Que está claro que bueno, pues buscando poder sostener su obra se han insertado dentro de los propios circuitos que venían a criticar. Sí. Es más, yo conocí a ese grupo precisamente en la exposición de la TEI. Claro. Sí. Que están ahí en una sala muy bonita, muy espectacular, sobre pósters y movimientos sociales y demás, pero que forma parte de una de las instituciones más reaccionarias de Reino Unido, con diferencia. Sí. Love is in the Bin, la obra recreada de Banksy de la que has hablado antes, si no me equivoco, multiplicó por 16 su valor en subasta en Sotheby's. Exacto. Pues además la siguiente pregunta me la has quitado un poco de la boca, porque según ibas hablando iba pensando, ¿qué opinas de Banksy? ¿Qué opinas de Banksy? ¿Qué opinas de Banksy? Claro. Pues ahí lo tienes, o sea, es decir, bueno, creo que sí hubo algo interesante, ¿no?, en el primer Banksy, pero bueno, no ha quedado nada de ello. ¿No te parece que se ha vuelto un poco inocuo? Bueno, eso también es el tema, es decir, Banksy también crea su obra en un momento muy interesante, ¿no? Hemos hablado del momento de las redes sociales, pero también en un momento de agudización profunda de la gentrificación, ¿no? O sea, algo muy interesante con respecto a la obra de Banksy, que es que ¿qué tiene de distinto a la obra de Banksy, ¿no?, de estos murales que se van haciendo ahora para decorar determinados barrios, ¿no?, que lo que son es más un reflejo de cómo está entrando nuevo capital dentro de ese barrio que realmente algo alternativo y contracultural, ¿no? Y es que esta es una cuestión muy interesante, ¿no?, la cuestión de la contracultura como
como valor, ¿no? de los barrios, ¿no? Como en determinados lugares, normalmente vinculados a la clase trabajadora y mucho al lumpenproletariado, se genera una determinada cultura común, ¿no? Que de repente excita la imaginación de, normalmente, en mi opinión, no tanto a la gran burguesía al principio, sino realmente de esas clases medias, de esa pequeña burguesía, ¿no? Y entonces empiezan a insertar, ¿no? Cuando se van insertando dentro de estos propios barrios para aprovecharlos para su explotación económica, se apoyan en toda esta contracultura y muchas veces son incluso los mediadores culturales del desarrollo de esa contracultura. Y luego, al final, ¿no? Aparece la gran burguesía que ya toma estos barrios como mega ultraproyectos y ya todo aquello contracultural se convierte como una especie de sustrato indefinido. No pienso, por ejemplo, en Malasaña. ¿Qué queda de lo que se supone que era Malasaña como algo contracultural? ¿Pinta Malasaña? Quiero decir, no queda nada. Malasaña ahora mismo es un barrio en el que vive cada día más una clase media extranjera que es capaz de mantener sus sueldos europeos, por así decirlo, ¿no? Y cayetanos. Y simplemente Malasaña existe como una idea fantasmagórica que ha quedado trazada en la geografía, digamos, no como imaginaria de la gente, pero no es real, ¿no? Y ya está. Y desaparece por completo lo contracultural, ¿no? Sí. Bueno, nosotros estamos ahora mismo en Lavapiés. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinas de lo que está pasando ahora en Lavapiés? Porque sí que parece que hay una contradicción muy fuerte ahora mismo en este barrio, ¿no? Sí, existe una contradicción muy, muy fuerte, arrastrada ya desde hace mucho tiempo. Pero bueno, yo recuerdo un verano en particular, ¿cuánto hace de esto? 4 años más o menos, en el que toda la gente que yo conocía, que había vivido durante muchos años en Malasaña, que formaba parte de ese circuito contracultural, ¿no? Se vino aquí. Porque les echaron de los pisos en los que habían vivido durante muchos años. Y se vinieron aquí porque esto estaba más barato, si bien no más caro. Y luego, por otra parte, la gente que había vivido aquí durante muchos años se fue a Puerta del Ángel, ¿no? Estas cadenas muy interesantes en las cuales va saltando la gente de un lado a otro, ¿no? Entonces, bueno, Lavapiés se ha quedado como un espacio extraño en el que todavía vive sobre todo una comunidad racializada en unas condiciones de precariedad muy grandes, que llevan muchos años luchando con distintos agentes sociales del barrio por el sostén de este barrio, por el derecho a servicios públicos dentro de este barrio, ¿no? Denunciando las redadas policiales. Y entonces Lavapiés se ha convertido como en una especie, para mí, de unidad experimental radical del proceso de gentrificación que le espera a otros muchos barrios de Madrid. A Vallecas, donde ya también se va viendo, a Usera, donde también está sucediendo, a la propia Puerta del Ángel, ¿no? Porque también la presencia aquí de determinada comunidad racializada y ya años y años y años de exploración de tecnologías de la represión a través de las redadas, ¿no? Está generando un desplazamiento progresivo de todas estas comunidades, una marginación, y va generando una serie de contradicciones, ¿no? Una lucha de clases entre un determinado vecino que se identifica muchas veces a sí mismo como progresista, ¿no? De clase media, que ha venido aquí en determinadas condiciones, y este proletariado que está siendo desplazado, ¿no? Y la forma que está tomando culturalmente y sobre la que tenemos que hacer mucha contrahegemonía precisamente las militantes es a través de la idea de inseguridad, de la clase trabajadora que lleva aquí años viviendo, que es de alguna manera la punta de lanza de un montón de luchas sociales, se convierte en el acusado principal, ¿no? De provocar una experiencia de inseguridad. Y, por tanto, de repente, ese sujeto de clase media está pidiendo más policía, más represión, más gentrificación, más desplazamiento, ¿no? Esto es un tema que resulta difícil de tratar, pero que luego también es muy fructífero políticamente, porque se pueden producir alianzas interesantes, ¿no? Entre los barrios cuando problematizamos esta lucha de clases. Y además, de nuevo vinculado al arte, porque aquí es cierto que esos perfiles racializados en muchos casos están vinculados a movimientos artísticos que se están desarrollando dentro de las propias calles de este barrio. Correcto, exacto. Es decir, existe toda una serie, efectivamente, de expresiones culturales magníficas, o sea, muy importantes de este barrio, identitarias de él, ¿no? Que también corren el riesgo, por supuesto, de ser cortadas. O sea, es decir, también la multiculturalidad también vende.
¿no? Es decir, aquí existe como un divorcio, una brecha compleja entre lo que son las expresiones culturales, muchas veces percibidas como extrañas, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo que se dedica todas las semanas a hacer como una especie de candombe alrededor del barrio, ¿no? Que incluso se pueden ver como molestas, pero luego también, ¿no?, existe un mercado que es capaz de reinterpretarlas como cosmopolitas, como interesantes, ¿no? Atrayendo también pues a un determinado sujeto exótico, ¿no? Sí, porque al final la contracultura, la conclusión que sacamos es que también es cooptada al final por el discurso hegemónico. Yo tengo muy vivido el caso de Rafael Canogar, que es una de las grandes figuras de las artes plásticas en España y uno de los integrantes del grupo El Paso, que tuvo de hecho aquí en el Reina Sofía, también al ladito de donde estamos nosotros ahora, una exposición permanente durante mucho tiempo, y que pasado el tiempo en sus declaraciones fue variando un poco el paso, hasta llegar a decir manifiestamente en entrevistas que el Reina Sofía estaba restando espacio a artistas como él para dejar una especie de agenda política, entre comillas, basura. Wow. Y es que al final hay un muñeco de paja que se repite en el arte actual, que es el muñeco de lo woke, ¿no? Es como esa figura que en realidad no significa nada y que está totalmente desligada de la forma en la que apareció, y es como una especie de muletilla de los discursos de odio, ¿no? Sí, bueno, el tema de lo woke es complejo, porque se ha vuelto un chivo expiatorio muy funcional, ¿no? En el que además a menudo quien utiliza esa arma arrojadiza se apoya en las figuras más absolutamente liberales, ¿no?, de movimientos con una tradición revolucionaria bastante larga, como pues el movimiento queer, el movimiento feminista, etcétera, ¿no?, como chivos expiatorios, ¿no?, para representar un mundo, ¿no?, que se ha vuelto como culturalmente, políticamente correcto, cuando realmente sigue habiendo una violencia cada vez mayor, ¿no?, contra sujetos feminizados, sujetos racializados, contra la clase trabajadora, ¿no?, es decir, en su diversidad y su complejidad. Y luego, bueno, es que pues, para el caso concreto del que hablas, es que nadie está eximido, ¿no?, de ser cooptado. Lo que pasa es que a menudo pasa con figuras como esta, y pienso también, por ejemplo, como ocurre con la movida madrileña, que también existió, ¿no?, una cierta idealización, ¿no?, del contenido político de esa contracultura. Es que en lo contracultural no tiene por qué ser necesariamente revolucionario, como la disidencia no tiene por qué ser necesariamente revolucionaria. La disidencia habla de una posición concreta en unas circunstancias de oposición a lo que es hegemónico, pero no quiere decir que vaya a ser necesariamente vertebrado de una forma revolucionaria, ¿no? Y de hecho, esta es la tarea política, ¿no? La tarea política es intentar precisamente que sí lo sea, pero muchas veces aquello que no llega a ser articulado bien políticamente es cooptado por la reacción. Siempre. Es así. ¿Cuántas veces lo hemos visto? De hecho, me viene a la cabeza el caso de los chalecos amarillos en Francia hace no mucho. Exacto. Que era un movimiento que parecía que iba a barrer con todo en Francia y al final quedó disuelto totalmente, ¿no? Sí, eso habla, ¿no?, poniéndonos así muy marxistas, habla del problema del partido, ¿no? Es decir, a falta de una infraestructura política, ¿no?, revolucionaria capaz de intervenir de forma mucho más ambiciosa en el desarrollo de las contradicciones en la sociedad, claro, pues las cosas pueden tomar giros muy, muy raros o muy inesperados con muchísima facilidad. Y por eso también es muy importante, ¿no?, pensar en términos de instituciones propias, de culturas propias, de pensar en nuestros propios órganos de expresión, pensar en nuestras propias expresiones artísticas, porque eso también es una forma, ¿no?, de poder plantar cara, ¿no?, de alguna manera, y sobre todo de en determinados momentos ejercer, ¿no?, como faro, ¿no?, para que
ciertos movimientos, ciertas contradicciones, ciertos puntos de disidencia adopten unas formas progresivas para nuestros intereses y no al final para quienes vienen a acabar con ellos, ¿no? Claro. Sí, porque al final, ¿qué ocurre con el arte político en esos espacios que son susceptibles de ser asumidos por el sistema, ¿no? Bueno, pues ocurre que normalmente, en mi opinión, o al menos la trayectoria que yo veo, es que poco a poco el artista del movimiento del que provenía se separa, ¿no? Empieza a tener como un carácter mucho más propio, mucho más individual, y efectivamente empieza a mercantilizar su obra en base a lo que había sido, de nuevo volviendo a esos fantasmas, ¿no? Fantasmagóricamente un determinado movimiento. Entonces, en esa escisión, progresiva, esa atomización de esos artistas de lo que era en un momento una red creativa, con sus hábitos, con sus experiencias, con su producción propia, con el desarrollo de espacios propios que suelen estar un poco como en un punto un poco marginal, ¿no? De la industria hegemónica, pues de repente, al estar atomizados entre sí, son totalmente insertados dentro de la infraestructura habitual. Y luego hay otros mecanismos distintos, ¿no? También de cooptación. Otro en el que yo pienso mucho, por ejemplo, es el de las raves, ¿no? Un tema muy interesante, el que habla mucho Pepe Tesoro. Claro, las raves nacen de la clase trabajadora racializada de Reino Unido. Ese es el caldo de cultivo de la rave. Es decir, ante una proliferación constante y cada vez mayor de un ocio nocturno de pago en Reino Unido que es inasumible, hay una clase trabajadora que se coge un altavoz entre múltiples personas, se marcha a un espacio donde pueda tener una fiesta hasta las tantas de la mañana, ¿no? Al margen de la policía. Pero ¿qué ocurre? Que para el sostén de este tipo de culturas, ¿no? En el tiempo, hace falta cierta infraestructura. ¿Y quién suele asumir esa infraestructura? ¿Quién tiene recursos para poder hacerlo? Claro. Es decir, normalmente una clase media, una pequeña burguesía que acaba generando un circuito comercial en base a lo que era algo que nacía, ¿no? De una manera mucho más directa y mucho más orgánica de las contradicciones de la clase trabajadora. Y entonces de repente la cultura de la rave se convierte en ir a determinados locales de Madrid a gastarte 30 pavos a escuchar a unos DJs, ¿no? O supone de repente como raves que están en un espacio ambiguo entre una rave más tradicional y el festival, en el que de repente la cultura de la rave está íntimamente vinculada con el sionismo. A los sionistas les encantan las raves, ¿sabes? ¿Sí? Es decir, claro, pues se coopta porque no se ha articulado algo políticamente distinto, ¿no? Con ello. Me ha sorprendido bastante, la privatización de la rave. Es una cosa muy interesante. Y de hecho eso me retrotrae a otro espacio, por ejemplo, en el que se da cierta forma de expresión artística y pasa, creo que casi todas las cosas que has dicho, si no todas, el Viña Rock. Muy buen ejemplo también. Paralelamente con el 1 de mayo, además. Muy buen ejemplo. O sea, un festival que tenía algo como muy, además, muy casero, ¿no? Quiero decir, o sea, era algo realmente bastante más pequeño, por lo que iban circulando diferentes grupos que estaban claramente vinculados siempre a ciertos espacios políticos donde se escuchaban con frecuencia, ¿no? Y de repente va tomando cierto calado porque de repente ya es más grande, necesita cierta logística, necesita, ¿no?, determinado sostén, y en ese proceso es donde se infiltran los capitales, ¿no? Y realmente se transforma por completo, ¿no? Algo parecido ha ocurrido de forma distinta con el Primavera Sound, ¿no? Por ejemplo, es otro ejemplo interesante. El Primavera Sound era muy representante de una cierta pequeña burguesía de la industria musical, ¿no? Donde estaban en primera línea constantemente pequeños sellos discográficos y, bueno, o sea, estamos hablando de que ahora va Rosalía, ¿no? Es decir, el cambio que pegó el Primavera es descomunal, ¿no? Además, en estos formatos masivos que, tienen una dimensión material muy heavy, de tensionar a nivel de vivienda los barrios, para que haya más vivienda turística, de una dimensión ecológica devastadora, o sea, es heavy, ¿no? Sí, desde luego. Luego también, por suerte, hay espacios que se van resistiendo a este tipo de dinámicas. Tenemos también muy cerquita el caso de Tabacalera, que lleva mucho tiempo también siendo un espacio autónomo de expresión artística.
más espacios autogestionados, estamos rodeados ahora mismo de espacios de militancia donde se producen actividades muy interesantes en sus centros sociales. Y uno del que tú mismo has hablado también, que es el teatro del barrio. El teatro del barrio al final tampoco ha perdido esa raigambre y sigue... Sí, la verdad es que el teatro del barrio es un poco como lo más cercano que tenemos a lo que Bertolt Brecht conoció de Piscator, ¿no? Es decir, un teatro que se sostiene en una parte muy importante, no tanto por la venta de entradas, que sí, evidentemente, pero también una parte muy importante por sus socias, personas politizadas que participan asambleariamente del teatro, tienen un poder consultivo a la hora de construir la programación, y donde el teatro no se interpreta simplemente como un espacio donde hay una actividad escénica muy importante, sino que suceden un montón de cosas vinculadas con la vida del barrio, ¿no? Y el teatro del barrio es un negocio, quiero decir, lo es. Sin embargo, sí que abre, ¿no?, cierta brecha política muy importante en una industria que se caracteriza precisamente por la precariedad absoluta, ¿no? Y por la existencia también de espacios inmensos con los que no puedes luchar, como yo que sé, el Rey León, ¿no? Pues sí. De repente hace ahí ese recodo, que sería como una parte del espectro, y luego tenemos otra, ¿no?, el otro lado del espectro, que a mí me resulta muy interesante, que es cómo la inserción de figuras que tenemos formación en las artes escénicas, en las artes plásticas, en diferentes formatos artísticos, ¿no?, participamos de espacios de militancia, el cómo eso transforma, ¿no?, cómo de repente se realiza una manifestación, tiene un impacto en la producción tenemos una cantidad de producción de panfletería y propaganda y carteles de una calidad artística, por utilizar un concepto un poco racional, pero una calidad artística muy grande, ¿sabes?, que es muy interesante, porque habla de poner al servicio, ¿no?, de los procesos políticos nuestros recursos, y poco a poco efectivamente se va cimentando cada vez más en Madrid, a pesar de la violencia constante para impedirlo, ¿no?, efectivamente espacios ambiguos, espacios autogestionados, espacios donde sí es posible, ¿no?, poner en pie determinadas formas de expresión creativa que serían inasumibles por los mercados convencionales, al menos en las formas que toman ahora, ¿no? Y ahí estás tú con Oriol Erauzkin, que también es autor del libro La rabia es nuestra, y además en el Teatro del Barrio, ¿no? La verdad es que llevamos desde octubre, llevamos toda la temporada ahí en el Teatro del Barrio, donde nos están cuidando muy muy bien. Además es una obra que está pensada para el Teatro del Barrio, ¿no? Es decir, está pensada para responder al papel que tiene el Teatro del Barrio dentro de la izquierda en general y del barrio, ¿no? Y es una obra muy particular, porque es una obra que no tiene una trama, no es narrativa, sino que efectivamente su punto de partida es el ensayo de Oriol, La rabia es nuestra, sobre la rabia como una emoción política que disputarle a la extrema derecha, ¿no?, en estos tiempos de crisis, porque existe una izquierda socialdemócrata, ¿no?, que afea constantemente todo lo que tiene que ver con la rabia, que nos habla siempre en términos de reconciliación, de optimismo, de esperanza, ¿no? No en vano, porque forma parte, ¿no?, del gobierno sí, que se lo ha puesto bien fácil a la burguesía para lograr sus objetivos, y sobre todo a crear un andamiaje desde el cual, ¿no?, luego otros gobiernos puedan ejercer una violencia aún mayor, ¿no?, contra la clase trabajadora. Entonces, claro, que les interesa la reconciliación, ¿no? No son capaces, efectivamente, de canalizar la rabia legítima ante unas condiciones verdaderamente insoportables. Entonces necesitamos, en respuesta a eso, una capacidad de canalizar la rabia y dirigirla no hacia los chivos expiatorios, que es lo que quiere la derecha, sino, ¿no?, hacia nuestra propia organización y nuestra superación del presente, ¿no? Y esto es de lo que va la obra, es desde el discurso principal, la tesis del libro de Oriol, y nosotros lo que hacemos es escenificarla. Hay momentos en los que Oriol va compartiendo parte del contenido del libro, y luego hay piezas que van interrumpiendo, en las que actúo yo, que lo que hacen es representar diferentes elementos del libro, ¿no? Aparece un sujeto homonacionalista así, gay reaccionario, aparece Luigi Mangione, aparece un discurso rabioso de clase, ahí de principio a fin, sólido, ¿no? Y jugando mucho efectivamente siempre con el formato,
Y algo muy bonito que tiene la obra, que nos hace muy muy felices porque siempre es increíble, es que al final de la obra hay un momento de participación donde invitamos al público a bajar, a responder una serie de preguntas de contenido ambiguo, ¿no? Sobre el presente, sobre si estamos en guerra, por ejemplo, sobre si estamos a tiempo de parar el fascismo, la crisis ecosocial, y damos ese altavoz para que hablen, se expresen y sobre todo para que conozcan a personas que están organizadas políticamente y puedan salir de ahí más organizadas. Colocamos al público en un puntito de caramelo porque es una obra muy rabiosa, pero que hace da mucha ilusión a la gente, sale muy contenta, y cuando ya los tenemos ahí les reunimos con gente, y de hecho hay gente que ha empezado a participar, a organizarse políticamente gracias a la obra y nos lo ha contado, lo cual es precioso y algo que nos emociona mucho. Y estaremos, por cierto, el 14 de junio con nuestra última función de la temporada en el Teatro del Barrio a las 8:30. 14 de junio, 8:30, fin de temporada. Exacto. Vamos a parar un momento porque Sí. esto es Madrid. Ay. Yo soy de Valladolid y en Valladolid estas cosas se hacen de madrugada, realmente. ¿Ya? En Madrid no. No, En Madrid es donde más pueda torturar a la gente. Sí. Yo qué sé. Adiós. Qué majo. Vale. A partir de aquí volvemos. Vale. Señor actor, puedo repetirlo, Puedo repetirlo del Teatro del Barrio. Entero si lo necesitas. No, bueno, hemos recibido, claro, es lo que tiene hacer algo que no habíamos hecho nunca, que era estar en plena calle, que es que ha aparecido un camión de la basura y ha querido participar en plan espontáneo del podcast. Decíamos, una performance. Sí. Decíamos que La rabia es nuestra se despide de la temporada el 14 de junio en el Teatro del Barrio. A las 8:30, A las eso es. 8:30. Sí. Y esperamos que tenga mucho éxito. Ojalá. Hay un elemento curioso, que es hay un papel de centralidad de la violencia en el discurso hegemónico que también está ahí, que es esa especie de condena al ostracismo como algo monolítico por parte del discurso, cuando al final estamos recibiendo violencia de forma diaria. Lo que pasa es que no es violencia directa, no es violencia de que venga alguien y te pegue directamente, pero mira, antes de empezar el podcast estábamos hablando de temas de alquiler, de la situación actual. Eso es una forma de violencia muy clara. Por supuesto, sí. Bueno, esto es lo que Soren Mau llama las compulsiones mudas, ¿no? Es decir, es esta forma de reprimir, de violentar, de comprimir la vida, que sin embargo no ejerce no hablábamos antes de redadas, ¿no? Esto es un caso de violencia muy claro, un agente violento que aparece, que te interrumpe el paso, pero están luego toda una serie, ¿no? de elementos estructurales que condicionan la vida, que imposibilitan otras vidas posibles y que efectivamente tienen consecuencias muy violentas. El desarrollo del mercado del alquiler, ¿no? Está demostrando ser una de las formas de violencia más devastadoras contra una clase trabajadora que está súper pauperizada porque, bueno, pues tiene unos salarios inviables, ¿no? Con la reproducción de su propia vida. Esto es una violencia, ¿no? Si tuviéramos que recuperar, hablando de lo woke, ¿no? Porque luego hay que hacer también procesos de autocrítica sobre cómo hemos narrado determinadas cosas dentro de los propios movimientos, ¿no? Pero si tuviéramos que recuperar la idea de violencia estructural, de eso va la violencia estructural. La violencia estructural es como la violencia de la estructura, no como la estructura de la cual no podemos emanciparnos por nuestra cuenta, sino en la que estamos obligadas a vivir, nos obliga a seguir constantemente, ¿no? Interiorizando una violencia propia, una violencia hacia otros, ¿no? Que nos aplasta y que efectivamente nos condiciona, nos imposibilita, ¿no? A poder pensar en otros elementos, ¿no? Pero claro, porque muchas veces, ¿no? Cuando nosotros intentamos proponer otro mundo, rápidamente aparece la burguesía principalmente, decir, ay Dios mío, qué violento, un mundo donde nosotras no podremos existir, como bueno, sí, claro. ¿Y cuál es la violencia estructural que nos comemos nosotras ahora, no? Claro. Erradicarnos como clase quizás es una violencia muy asumible. Claro, al final el uso de los medios de los que disponen del capital para aplicarlos con un carácter coercitivo ya es en sí violencia diaria sin necesidad de agresión. De hecho, dice
dice Marx, ¿no? Realmente que el principio elemental, bueno, dice Marx, ¿no? Realmente se desgaja, ¿no? Claramente del Capital, algo muy importante, que es cuál es realmente el núcleo principal de este modo de producción. Es la desposesión. Es el estado de desposesión. Lo que en una clase es la propiedad privada se traduce en otra como un estado de desposesión, y es ese estado de desposesión el que empuja necesariamente a tener que vender tu fuerza de trabajo, a tener que pasar por el trabajo asalariado. Y entonces, ¿cuál es el horizonte de emancipación? No es la sociedad de propietarios, como decía el franquismo, ¿no? Sino precisamente salir de ese estado de desposesión desde una posesión colectiva de todo lo que puede producir y reproducir nuestra vida, ¿no? Lo cual superaría esta violencia de la desposesión. Un final muy rabioso, ¿no? Al final, la verdad es que haces sí. gala Sí. de la obra. Sí, yo soy la parte rabiosa del dúo. Bueno, pues la verdad es que ha estado genial compartir este ratito contigo. Muchas gracias, ha sido un gustazo. Me pasaría horas hablando, de hecho. Gracias. Y bueno, a modo de despedida te dejo el micro para que digas lo que quieras, si tienes alguna cosa más que comentar. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué momento? Bueno, sí que tengo que decir una cosa muy concreta. Una gran parte de mi militancia la desarrollo en el antiimperialismo y la verdad es que es muy importante que sigamos organizándonos por Palestina. Eso me gustaría aprovechar este hueco para recordar que sigue habiendo un genocidio en Palestina. Es decir, estamos en un ciclo muy complicado que viene marcado por la sensación de que la falsa paz, la pacificación del conflicto, que no es un conflicto, es la resistencia de un pueblo contra su colonización, ¿no? Su pacificación parece que ha hecho que haya desaparecido del mapa. La realidad sobre el terreno es muy distinta. Hay una junta colonial que ha desplazado tropas al interior de la Franja de Gaza. Israel forma parte de esa junta colonial promovida por los Estados Unidos, presentada como una junta de paz. Están anexionando nuevos territorios, se siguen bombardeando los territorios constantemente. Hay un clima de hambruna porque Israel y Estados Unidos tienen el monopolio de la entrada y salida de todo tipo de suministros y de materiales, y por tanto hay que seguir organizándose porque el genocidio no ha acabado. El genocidio es un delito intencional. Intencional quiere decir que importan las intenciones, no solo los hechos, y la intención es la misma que desde hace más de 100 años ya de sionismo, que es arrinconar al pueblo palestino, es desplazarlo y, si se resiste, erradicarlo. Desde luego, ni una coma le pongo. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Un gustazo.